Saludos y sean bienvenidos a otra entrega de este canal. Hoy entrevistaré a una mujer llamada Elizabeth que ha padecido de bromidrosis desde hace varios años y nos va a contar cómo ha sido su experiencia. ¿Cómo estás, Elizabeth? Bien, un poco nerviosa, pero bien. Es normal. Cuéntanos cómo ha sido tu vida desde que inició la bromidrosis. Bueno, empezó desde que era adolescente y en todos estos años he tenido muchas experiencias, muchas anécdotas no tan agradables por el tipo de enfermedad que tengo. Y lo que he aprendido en estos 20 años que tengo bromidrosis es saber aceptar y tomarlo de una manera más tranquila. Muy bien. ¿Cómo supiste que tenías bromidrosis? Lo supe alrededor de los 22 años, mm, cuando fui con un especialista, un dermatólogo, donde él me explicó un poco más de esa enfermedad. Y me alegré el momento que me dijo el nombre de la enfermedad. Entonces, había una explicación. Cuando era adolescente, pensé que era como un defecto, pensé que era algo que solo yo lo tenía y que lo había hablado muy poco con mi familia. Y entonces, cuando llegué a este especialista, al contarle todos los síntomas, me dijo, ok, tú padeces de bromidrosis. Y fue así como supe el diagnóstico. Muy bien. ¿Cuántos años ya llevas con bromidrosis? 20 años aproximadamente. Wow, 2 décadas. Sí. ¿Qué has hecho para controlar la bromidrosis? Yo lo relaciono con la ansiedad. Sí me he dado cuenta que cuando estoy un tanto estresada por distintas situaciones, ya sea por carga laboral, o a veces se vuelve como un círculo vicioso, ¿no? Como digo, tengo bronquidrosis y cuando me toca relacionarme con las personas, siento esa inseguridad, cierta inseguridad, y me genera también ansiedad, y esa ansiedad alimenta que mis síntomas aumenten mucho. Y básicamente es eso, ¿no? La ansiedad es lo que yo, percibo. Muy bien. ¿Se te ha hecho difícil socializar y tener parejas o mantener amistades teniendo bromidrosis? No, gracias a Dios, me relacioné, sí, con personas, digamos, buenas, que no les importaba eso. Sí tenía críticas, sí he sentido críticas, pero son de personas alejadas. Cuando era más chica, sí me afectaba. Tengo un montón de anécdotas de ese tipo, eh, comentarios, ¿no? De forma indirecta o directamente, pero las amistades que he tenido nunca me hicieron una broma de ese tipo y las parejas que he tenido tampoco. Actualmente estoy casada y mi esposo, desde que nos conocimos, desde que éramos amigos o novios, nunca me hizo una broma o algún comentario que que me sintiera mal, ¿no? Y, y eso me fortaleció, porque cuando por ahí estaba como quien dice, un poco bajoneada, o sea, sintiéndome mal, fueron mi soporte. Y me decían, pero ya, tranquila, ¿no? Y fueron mi soporte.
Muy bien. ¿Cómo logras controlar la bromidrosis en el trabajo, en los estudios y en la vida ya social? Los síntomas están, o sea, no hay forma, simplemente lo que cambio es la actitud. Por ejemplo, me enfoco en lo que es mi meta en el momento, ¿no? Cuando estaba en la universidad, el mis papás con mucho esfuerzo pagaban, la pensión de mi carrera que estaba estudiando, y la condición de que ellos paguen menos era no repetir un curso. Entonces me enfocaba en que tenía que ir. No se me pasó a la mente, no voy a ir a estudiar porque están hablando mal de mí o aquello, ¿no? Me enfoco en mi meta de momento. Entonces, Excelente, igual yo siento esos síntomas, igual están los comentarios, pero me enfoco en lo que estoy haciendo, ¿no? Ahora que ya terminé mi carrera, ya hace muchos años, y empecé a trabajar cuando todavía estudiaba, tenía doble carga, tuve un momento de doble carga entre estudiar y trabajar, y me enfocaba a eso, ¿no? En el trabajo soy ingeniera, y si tengo un proyecto que entregar, me enfoco y digo, tengo que hacerlo, tengo metas, me cumplí con el cliente. Y igual estoy con los síntomas ahí, pero como en mi mente, o sea, ya lo tomo de una manera más fresh y digo, ok, ¿me sientes así? Pues párate a 3 metros de mí, porque yo voy a estar acá cumpliendo con mi chamba, ¿no? Y logrando esas metas. muy Entonces, bien, creo que el de relajarme, el tomarlo de una manera así más light, hace que lo sepa sobrellevar. Yo hace como 5 años fui el último no, 3 años fui el último especialista, porque he ido a varios especialistas para encontrar la supuesta cura. Y la última especialista fue franca conmigo y me dijo, no hay solución. Si con esto no funciona, que era una crema, este, antimicótica o algo así. Si con esto no funciona, me dijo, no hay solución ni cirugía. Y hace 3 años tengo una hija, de la cual me he hecho aún más fuerte, tomar una actitud de ser una persona así fijada en sus metas. Y, y es así, ¿no? Como lo he venido tomando. Y ahora con esa pequeña, y lo que me preocupa, el tema de si es hereditario o no, y la entrevista que estoy haciendo es para dar a conocer esa enfermedad, que existe esta enfermedad. Y las personas que critican quizás por desconocimiento o porque no saben a fondo lo que es que es la meta ahora, ¿no? Para que cuando ella sea grande, ya la enfermedad sea más conocida, o tal vez ya una solución, una cura. muy bien. ¿Tu hija alguna vez se ha quejado de tu olor? No, no, no sé si por su edad, pero no. Pero justo la característica de esta enfermedad, o es lo que me pasa a mí, es que no es que esté oliendo mal las 24 horas del día y los 365 días del año. Es cuando percibo más tensión, es lo que me siento así, ¿no? Entonces, cuando estoy en casa, cuando estoy relax, siento una tranquilidad, y no tengo esos problemas tan crónicos como cuando estoy afuera, ¿no? Bien. ¿Qué tipo de bromidrosis has notado que tienes? ¿La bromidrosis ecrina o la bromidrosis apocrina? ¿Me podrías decir la diferencia, por favor? La bromidrosis ecrina es provocada por la ingesta en exceso de alimentos como cebolla, pimientos, ajo y carne. Y la Ujú. bromidrosis apocrina se activa por medio de las glándulas apocrinas, las cuales se activan a su vez en momentos de estrés y mucha tensión. Apocrina, entonces. Es decir, que el sudor que a veces botas, que a veces transpiras, es mayormente como aceitoso o como sebo.
Sí, tiene esas características. ¿En qué zonas mayormente transpiras o sudas de esa manera? Tengo muy poco sudor, ya, pero el olor es intenso en las axilas. La bromidrosis axilar es la más común. Ujú. Eh, bien, Elizabeth, eso era todo. Muchas gracias Gracias a ustedes. y muchas gracias a todos ustedes por ver este canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Y por favor, activen la campanita para notificaciones y comenten nuestro video si desean que hagamos un video para ustedes o si desean darnos o escribirnos alguna sugerencia para un nuevo video. Muchas gracias por tu testimonio, Elizabeth, y muchas gracias a ustedes por estar presentes y por ver el testimonio de una mujer muy valiente.